Bienvenidos, queridos hermanos, a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor, que tengan una bendecida tarde, bendecida noche, donde ustedes se encuentren y a la hora en que lo estén viendo en vivo. Les saludo con mucho cariño, con mucho aprecio, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Doy gracias a Dios porque en este día vamos a compartir el capítulo número 3 del libro de Nehemías. Un capítulo también importante. Importante porque nos va a presentar cómo los sacerdotes van a llevar la batuta en la construcción, van a llevar la batuta en emprender las obras en Jerusalén, cómo ellos van a ir adelante del pueblo. Y también pues vamos a ver algunas de las puertas que repararon, que tienen también un significado muy importante, pero también hay que resaltar que cuando se empieza una obra buena, aparecen las personas que van a criticar, que van a malponer, que van a despreciar, que se van a llenar de ira, de cólera, que van a levantar ofensas, que va a aparecer el desprecio, pero hay que tomar una decisión. Y la decisión es orar a Dios, pedirle a Dios, confianza en Dios y abandonar todo en manos de Dios. Y damos gracias a Dios por esta bonita oportunidad. Saludamos a Luz Guerrero, buenas tardes, Padre José. A Leobardo Ramos, buenas tardes, Padre José Gregorio, qué bendición escucharlo. Sonia Regalado, hola, buenas tardes, Padre Gregorio, Dios le bendiga. Nos saluda desde Dolores, Hidalgo, Guanajuato, Dominga Cordero, buenas noches, Padre Gregorio. Sonia Regalado, por mi familia, Barrón Regalado, gracias, Padre. Por todos ustedes, los sacerdotes de Venezuela, sigan adelante con la bendición de Dios. Amén. Aurora Pérez, buenas tardes, Padre Gregorio. María Valdés, buenas noches, Padre Gregorio. María Pérez, buenas tardes, Padre aquí presente. Cleo Morales, buenas noches, Padre José Gregorio. Dios le bendiga y le conceda salud para que nos siga evangelizando con la palabra de Dios. Isidra Romero, buenas noches, Padre Gregorio. Aurora Pérez nos escribe el tema de hoy. Irene Yurkin, buenas noches, Padre Medina. Marisol Márquez, buenas noches, Padre José Gregorio, que Dios le bendiga. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre José Gregorio. Aquí a la espera de la palabra. Carlita Suero, buenas noches, Padre Gregorio, Dios le bendiga. Junior Quintanar, buenas tardes, Padre José, aquí estamos presentes para escuchar la santa palabra de Dios Altísimo. Juana Betancourt, Dios le bendiga, Padre José Gregorio, a usted y a su familia, especial a su mamita hermosa que tiene, cuídela mucho, amén. Gabriela López, buenas noches, Padre José, esperando para estudiar la palabra. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre, ofrecemos la palabra de Dios por los sacerdotes y la paz del mundo entero. Rosa Pleite, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. María Encarnación, buenas noches, Padre José Medina, quien espera de la enseñanza del día de hoy, un abrazo en la distancia. Mónica Lili, buenas noches, Padre Gregorio, Dios y la Virgen lo bendiga mucho, esperando la palabra de Dios. Saludos desde Perú. Saludamos a todos los que se van haciendo presente en en vivo de la palabra de Dios. Saludamos también a Marta Alexandra, buenas noches, Padre José Medina. Saludamos a Reginaldo Santos, muy buenas noches, Padre José Gregorio Medina. Saludos y bendiciones. Viviana Zúñiga, buenas noches, Padre José Gregorio, Dios le bendiga. Saludamos también a Emily Carrillo, buenas noches, Padre José Gregorio, bendiciones. A Socorro Conri, buenas noches, Padre Gregorio. Linda Verónica, buenas noches, Padre Medina, Dios le bendiga desde Ecuador. Carmen Laracuente, buenas noches, Dios le bendiga y a su familia. Verónica Lara, buenas noches, Padre Gregorio, bendición para usted y su familia, aquí esperando la palabra. Salomé Guerrero, qué alegría verlo, Padre, desde Colombia. Arelis Plata, oramos por Colombia para que Dios les conceda la paz. Alejandra Cash, Dios le bendiga, Padre Gregorio, saludos desde California. Y saludamos a los que se van haciendo presente en en vivo de la palabra de Dios.
Vamos a colocarnos en la presencia de Dios y decimos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a todos los que se van haciendo presente en este en vivo de la Palabra de Dios. Les invitamos a darle un dedito para arriba y a compartir el enlace para que muchas personas también puedan escuchar la palabra, la puedan leer desde casa y podamos reflexionar todos juntos a la luz de la santa palabra de Dios, ya que es un regalo precioso de parte de Dios que nosotros podamos leer, podamos escuchar y podamos compartir su santa palabra. Y tú presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Este capítulo 3 tiene 38 versículos y es lo que vamos a escuchar a continuación. Libro de Nehemías, capítulo 3. El sumo sacerdote El Yazid y sus hermanos, los sacerdotes, se encargaron de construir la puerta de las ovejas. La armaron, fijaron sus hojas, barras y goznes, Hananel. Al lado de ellos construyeron los de Jericó. A su lado construyó Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Asenaa, construyeron la puerta de los peces. La armaron y fijaron sus hojas, barras y goznes. A su lado reparó Meremot, hijo de Urías, hijo de Acos. A continuación reparó Mesul. A su lado reparó Sadot, hijo de Baná, con su cuello al servicio de sus señores. La puerta del barrio nuevo la repararon Yoyadad, hijo de Paseat, y Mesulam, hijo de Besodías. La armaron y fijaron sus hojas, barras y goznes. A continuación de estos repararon Melatías de Gabaón y Yadón de Meronot, así como los de Gabaón y Mispat, a expensas del gobernador de Transeufratina. A su lado reparó Uziel, miembro del gremio de los orfebres, y a continuación reparó Hananías, del gremio de los perfumistas. Ellos reconstruyeron Jerusalén hasta el muro de la plaza. A continuación reparó Refaías, hijo de Hur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. A continuación reparó Yedaías, hijo de Arumat, delante de su casa. A continuación reparó Hatús, hijo de Asadneías, Malquillías, hijo de Harín, y Hasud, hijo de Pahat Moab, repararon la parte siguiente hasta la torre de los hornos. A continuación de esto reparó con sus hijos Sallún, hijo de Al-Lojes, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Repararon la puerta del valle Anún y los habitantes de Sanoat la construyeron, fijaron sus hojas, barras y goznes, e hicieron 1000 codos de muro hasta la puerta del muladar. La puerta del muladar la reparó Malquillías, hijo de Recat, jefe del distrito de Bet-Akerem, con sus hijos.
fijó sus hojas, barras y goznes. La puerta de la fuente la reparó Sallum, hijo de Col-Joset, jefe del distrito de Mispat. La construyó, la cubrió y fijó sus hojas, barras y goznes. También restauró el muro de la alberca del canal, que está junto al huerto del rey, hasta las escaleras que bajan de la ciudad de David. Después de él, Nehemías, hijo de Azebud, jefe de la mitad del distrito de Bet-Sur, reparó hasta enfrente de las tumbas de David, hasta la alberca artificial y hasta la casa de los valientes. A continuación repararon los levitas. Rehún, hijo de Bani, a su lado reparó Hasabías, jefe de la mitad del distrito de Keilat, en su distrito. A continuación repararon sus hermanos, Binuí, hijo de Henadad, jefe de la mitad del distrito de Keilah. A continuación Eser, hijo de Josué, jefe de Mispat, reparó otra sección frente a la subida del arsenal del ángulo. Después de él, Barut, hijo de Sabai, reparó otro sector, desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote El Yazid. Después de él, Meremot, hijo de Urías, hijo de Adcos, reparó otro sector, desde la puerta de la casa de El Yazid hasta el término de la misma. Después de él prosiguieron la reparación los sacerdotes que habitaban en la vega. Repararon a continuación Benjamín y Hasud frente a sus casas. Después de ellos, Azarías, hijo de Maaseías, hijo de Ananías, reparó junto a su casa. Después de él, Binuí, hijo de Henadad, reparó otra sección, desde la casa de Azarías hasta el ángulo y la esquina. A continuación, Palal, hijo de Usai, reparó enfrente del ángulo y de la torre en saliente de la casa del rey, la de arriba, que da al patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Paros, reparó hasta la puerta de las aguas hacia oriente y hasta delante de la torre en saliente. A continuación, los de Tecoa repararon otro sector frente a la torre grande, en saliente hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos repararon los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Después de ellos reparó Sadot, hijo de Inmer, frente a su casa. Después de él reparó Semaías, hijo de Secanías, encargado de la puerta oriental. Después de él, Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, sexto hijo de Salat, repararon otro sector. A continuación reparó Mesulelán, hijo de Berequías, frente a su vivienda. Después de él, Malquillías, del gremio de los orfebres, reparó hasta la casa de los donados y de los comerciantes, frente a la puerta de la inspección, hasta la cámara alta del ángulo. Y entre la cámara alta del ángulo y la puerta de las ovejas, repararon los orfebres y los comerciantes. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, montó en cólera y se irritó mucho.
se burlaba de los judíos y decía delante de sus hermanos y de la gente principal de Samaria: ¿qué pretenden hacer esos miserables judíos? ¿Es que quieren terminar en un día? ¿Van a dar vida a esas piedras sacadas de montones de escombros y calcinadas? Tobías el Admonita, que estaba junto a él, dijo: escucha a Dios nuestro, ¿por qué nos desprecia? Haz que caiga su insulto sobre su cabeza, entrégalos al desprecio en un país de cautividad. No pases por alto su iniquidad ni su pecado, sea borrado en tu presencia, porque han insultado a los constructores. Construimos pues la muralla, que quedó terminada hasta media altura. El pueblo había puesto su corazón en el trabajo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado la lectura de este capítulo 3 en sus 38 versículos, y en su mayoría de los versículos pues nos va a hablar acerca de las razones que se fueron haciendo, como varios encargados llevaban la batuta para las reparaciones. Pero para ello vamos primero a escuchar lo que nos presenta el versículo número 1 de este capítulo 3 del libro de Nehemías. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. El sumo sacerdote el Yacid y sus hermanos, los sacerdotes, se encargaron de construir la puerta de las ovejas. La armaron, fijaron sus hojas, barras y goznes, y continuaron hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel. Aquí tenemos una bonita experiencia. El autor sagrado, que es el mismo Nehemías, que está dando todo este relato, coloca al inicio de este capítulo 3, en el versículo 1, que quienes empezaron a llevar la batuta adelante fueron los sacerdotes. Los sacerdotes están dando el ejemplo ¿de qué? De empezar las construcciones en la muralla, las construcciones de las puertas, a edificar de nuevo a la ciudad de Jerusalén, a hacer lo que Ciro les había también dado en mandato que debían realizar, y como Dios le había tocado el espíritu a Ciro, rey de Persia, para que dejara ir, para que fueran a construirle una casa en Jerusalén. Pero vemos cómo fueron pasando los reyes con Darío, que da de nuevo una apertura para que se pueda construir, con Artajerjes también, que se va a dar una apertura, y llega hasta este momento, donde el autor sagrado, que es Nehemías, nos va a colocar que las personas que empezaron en la obra fueron los sacerdotes, como lo hemos escuchado en este versículo 1. El sumo sacerdote el Yacid y sus hermanos, los sacerdotes, se encargaron de construir la puerta de las ovejas. Esta puerta era por donde pasaban las ovejas, y eso nos lleva a nosotros también a la reflexión. Nos lleva a nosotros también a ese pasaje donde Jesús dice que Él es la puerta del redil de las ovejas, por donde hay que pasar. ¿Y quiénes estaban construyendo la puerta? ¿Quiénes eran los encargados de construir la puerta de las ovejas? Eran los sacerdotes, los que llevaron la batuta. ¿Para qué? Para empezar a construir, porque muy bien dice el adagio popular que el ejemplo empieza por casa, y los sacerdotes empezaron con el ejemplo. Y ese ejemplo que tiene que llevar al papá y a la mamá también
para edificar en sus hijos las buenas costumbres, para edificar y construir en sus hijos cómo deben ser el día de mañana, cómo se deben preparar, cómo los vas tú guiando en ese caminar de la presencia de Dios. Porque tú también eres sacerdote en el sacerdocio común del pueblo a través del sacramento del bautismo. Tú también tienes un compromiso, tú también tienes una responsabilidad. Y esa responsabilidad es que tomes la batuta en tu casa y le hables a tus hijos de Dios desde la misma palabra de Dios, así como lo venimos haciendo capítulo a capítulo, porque es una bonita experiencia ver cómo Dios fue trazando todo su plan de salvación hasta llegar a la persona de Jesús de Nazaret, y de ahí en adelante cómo el Espíritu Santo es el que guía toda la buena obra de evangelización. Pero para llegar a ese punto vamos y estamos escudriñando el Antiguo Testamento, y se nos presenta en el libro de Nehemías, en este capítulo 3, versículo 1, como el autor sagrado coloca que los que llevaron la batuta, que los que empezaron las obras, que los que dieron el ejemplo fueron los sacerdotes, que empezaron también a colocar de sí para la construcción. Y es que los sacerdotes trabajamos para la construcción del reino, y los invitamos a cada uno de ustedes a que también trabajen por la construcción del reino, así como se va a presentar desde el versículo 2 en adelante, donde cada y varias personas encargadas por grupos van a empezar las reparaciones. Es decir, los sacerdotes dieron el ejemplo y las personas tomaron el ejemplo para empezar también a construir, como lo vamos a escuchar en este versículo número 2 del capítulo 3 del libro de Nehemías. Al lado de ellos construyeron los de Jericó, a su lado construyó Zacur, hijo de Inrid. Como desde el versículo 2 pues van a empezar a aparecer las personas, y se les va a mencionar también en cuanto a qué iban reparando. Se repararon la puerta de las ovejas, la puerta del barrio nuevo, la puerta del valle, la puerta del muladar y la puerta de la fuente, y otras puertas más que aparecen descritas dentro de este capítulo 3, del versículo 2 hasta el versículo 32. Son 30 versículos dedicados ¿a qué? A las reparaciones, desde el momento en que los sacerdotes tomaron la batuta para empezar las reparaciones en la puerta de las ovejas, y de ahí en adelante se sumaron personas, se sumaron por grupo. ¿Para qué? Para llevar adelante las reparaciones. Son 30 versículos, como lo hemos escuchado, como tú también lo puedes haber leído en la Biblia que tienes a la mano. Son 30 versículos, desde el versículo 2 hasta el versículo 32, donde nos va a presentar todas las reparaciones, cómo la gente se abocó a reparar, a construir, a levantar. ¿Por qué? Porque era una obra dada por Dios. Aunque en el principio quisieron paralizar la obra, empezaron a decir cosas que no era, y sobre todo algunos se burlaban de lo que estaban haciendo, pues eso es lo mismo que vamos a escuchar más adelante. Es lo que vamos a escuchar a lo largo de este capítulo 3 del libro de Nehemías. Y es que en el versículo 33 vamos a encontrar cómo va a aparecer personas que se van a llenar de rabia, de ira, de cólera, de prepotencia contra aquellos que están llevando adelante una obra buena, como son las obras de las reparaciones en Jerusalén. Y es un aviso también para ti. ¿Para qué? Para que estés atento
porque cuando haga las obras buenas, se van a levantar personas que van a arder en cólera, porque tú estás ayudando a los demás, porque tú estás dando para la evangelización, porque tú estás contribuyendo para con la iglesia y sus necesidades. Y van a haber personas que se van a levantar en contra de lo que tú estás haciendo. Y es lo que vamos a escuchar ahorita en el versículo 33 de este capítulo 3 del libro de Nehemías. Y dice así: cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, montó en cólera y se irritó mucho. Se burlaba de los judíos. Aquí tenemos lo que ya les había dicho, lo que ya les venía mencionando, que cuando las personas empiezan a hacer obras buenas, se van a levantar personas muy malas, personas malvadas, personas que van a arder en cólera, porque tú estás ayudando. Personas que se van a llenar de rabia, porque tú estás contribuyendo. Personas que se van a montar en rabia, cólera, ira, porque tú estás trabajando en la obra de la edificación del reino de los cielos. Van a haber personas que te van a criticar, que te van a malponer. Si tú eres una persona que va a misa todos los días junto con los domingos y pasas para la Eucaristía, siempre van a levantarse personas que te van a criticar, que te van a malponer, que van a decir tantas cosas tuyas porque tú vas a misa, pero tú no tienes que creerles, tú tienes que seguir adelante, tú tienes que seguir caminando, porque cuando tú haces las cosas bien, el diablo te va a atacar. Y si el diablo te ataca, es una buena señal de que estás por buen camino y tienes que seguir manteniéndote en ese buen camino. Ya que el mismo Jesús lo dijo: yo soy el camino, Él es el camino por donde transitamos, y desde afuera Satanás va a intentar que tú no sigas en el camino correcto. Y es así como lo está presentando el versículo 33. ¿Qué dice el versículo 33? Cuando Sanballat se enteró. ¿Quién lo está diciendo? Nehemías. Nehemías está relatando cómo esta persona se va a enterar de las obras que se están realizando en Jerusalén, de las reparaciones, de las construcciones, del trabajo que se ha empezado. Cuando esta persona se entera de que está sucediendo todo eso, montó en cólera y se irritó mucho, es decir, se llenó de rabia, se irritó, le llegó la ira, también montó en cólera. ¿Por qué? Porque estas personas estaban haciendo obras buenas. Y así pasa, se van a enterar de que tú y yo estamos haciendo obras buenas y se van a levantar personas que se van a montar en rabia, que se van a montar en cólera, que se van a llenar de ira, porque tú y yo estamos haciendo las cosas bien. Van a aparecer personas que van a decir: a ese no le den, denme a mí, que yo sí estoy ayudando. La prepotencia va a aparecer también, el orgullo, la vanagloria también va a aparecer. El autor sagrado solamente presenta que este hombre se llenó de cólera y se irritó mucho. No presenta más, pero hay personas que no solamente se llenan de cólera, que no solamente se llenan de rabia, sino que la ira también aparece. Y cuando la ira aparece, pues imagínese usted todo lo malvado que pueden decir, todas las cosas malas que van a empezar a levantar. Y aquí hay una experiencia de ¿qué? De que tú no tienes que darte por vencido. ¿Cuántas veces no te han criticado, pero tú sigues adelante? ¿Cuántas veces no me han criticado a mí? ¿Cuántas veces no me han insultado? ¿Cuántas veces no se han montado de rabia porque estábamos evangelizando a través de las redes sociales y seguimos adelante? Porque eso es muestra
de que lo que estamos haciendo es una obra de Dios y nadie la puede parar. Sigue adelante porque Dios nos acompaña. Y es lo mismo en medio de tu vida. Cuando tú tienes que seguir adelante, tú no tienes que darte por vencido, tú no tienes que achicopalarte. Hay personas que dicen, padre, pero es que me critican porque yo voy a misa. Sigue yendo a misa, pero eso sí, no te llenes de rabia tú, déjalos a ellos quietos. No te llenes de prepotencia, no te montes en cólera, no te llenes la ira, sino que tú déjalos quietos. Tú sigue y ve al encuentro con el Señor. Padre, se han burlado de mí porque he ayudado a unas familias pobres y necesitadas. Tú no te preocupes, estás haciendo las cosas bien, vas a tener una recompensa grande. Esas personas pues tienen que recibir su recompensa, que no va a ser buena, sino que va a ser muy mala. ¿Por qué? Porque en vez de ayudar, están siendo piedra de tropiezo en el camino de los que están haciendo las cosas bien. Y aquí hay que resaltar eso, porque es que el autor sagrado lo presenta muy bien. Cuando Sanballat, es decir, cuando una persona se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, cuando la persona se entere de que tú estás ayudando, así como esta persona se enteró de que Nehemías y el pueblo estaban reconstruyendo la ciudad, montó en cólera y se irritó mucho. Esas personas se van a llenar de rabia, se van a llenar de ira, los va a cundir la cólera. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas bien. Y se burlaba de los judíos. Vea lo que lleva la cólera y la rabia, a burlarse de las personas. Y eso es lo que hacen las personas malvadas, las personas que no tienen a Dios en su corazón, las personas que tienen velado su corazón, como dice el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, tienen velado el corazón porque el enemigo no permite que puedan cambiar ni convertirse. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar muy alerta. Cuando tú hagas las cosas bien, se van a levantar personas que te van a criticar, que te van a malponer, que te van a despreciar, que se van a llenar de rabia, que se van a montar en cólera, que los va a arropar la ira, la venganza, el rencor, los va a arropar todo eso, y va a llevar hasta incluso a la persona a burlarse de las otras personas, porque así hacen muchas personas, se burlan, pero no se burlan de la persona, se están burlando de Dios, porque la obra es de Dios, y no se burlan de la persona, del ser humano, sino que se burlan de Dios. Por eso siempre les animo, siempre les motivo, siempre les invito para que sigan ayudando, para que sigan contribuyendo, para que sigan tendiéndole la mano a las personas necesitadas, para que sigan sirviendo al pobre, al humilde y al sencillo, para que sigan dando lo mejor de cada uno de ustedes en la evangelización, para que no dejes que nada ni nadie venga a parar la obra buena que Dios ha empezado en cada uno de ustedes y que han llevado adelante con valentía, con entusiasmo, con bondad y con sencillez, con humildad y con misericordia, porque Dios nos acompaña y Dios está con cada uno de nosotros. Pero vamos a escuchar lo que presenta el versículo 34 de este capítulo 3 del libro de Nehemías. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Y decía delante de sus hermanos y de la gente principal de Samaria: ¿qué pretenden hacer esos miserables judíos? ¿Es que quieren terminar en un día? ¿Van a dar vida a esas piedras sacadas de montones de escombros y calcinadas? Escucha cómo esta persona se estaba burlando del pueblo. Se estaban burlando de las personas
que estaban trabajando con ofensas, con insultos, con desprecio, con aniquilamiento. Y estas personas, personas malvadas, que siempre van a aparecer en la vida de las personas que están haciendo las obras buenas, en la vida de las personas que llevan un trabajo bonito hacia adelante, van a ofender, van a despreciar, va a aparecer todo tipo de burla, pero hay que mantener la cabeza alta, hay que seguir caminando por el camino recto. Y tú no te dejes achicopalar por esa gente, porque hay personas que empezaron muy bien, como dice el adagio popular, empezaron con brío, pero al final terminaron con escalofrío. Hay gente que empezó muy bien, hacer obras de caridad, a ayudar, a contribuir, donar y dar esa mano de servicio a los demás. Pero cuando en el camino aparecieron las críticas, aparecieron los desprecios, aparecieron los insultos, apareció la rabia, la cólera, la ira, apareció Satanás queriendo destruir todo el proyecto bueno que esa persona había emprendido, en vez de seguir adelante confiando en Dios, se quedaron ahí, no avanzaron más. El miedo pudo más que las ganas de servir y trabajar para con Dios. El diablo ganó la batalla con esa persona. ¿Por qué? Porque se dejó doblegar, se dejó vencer, se dejó arropar por el miedo y la desesperación de lo que diga la gente. Pero nosotros sabemos que lo que diga la gente no nos tiene que importar. Lo que nos tiene que importar es que estamos en el camino de Dios, que creemos en Dios, que confiamos en Dios y que abandonamos nuestra vida en manos de Dios, y Él nos da la fuerza para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir viviendo. Y es que este versículo 34 lo dice: y decía delante de sus hermanos y de la gente principal de Samaria. Eso hace la gente. Y yo tengo una experiencia propia, porque cuando uno llega a un lugar, que es el sacerdote, llega a un lugar, por ejemplo, a hacer una cola para la gasolina, entonces la gente malvada, la gente que está llena de rabia, de ira, de cólera, empiezan a burlarse de uno delante de los demás, empiezan a hablar cosas que no son del sacerdote y lo hablan en voz alta, así como lo hacía esta persona, y decía delante de sus hermanos y de la gente principal de Samaria. ¿Qué estaba haciendo? Estaba menospreciando a los que estaban trabajando. Él quería ser el centro de atracción delante de los demás, que la gente los escuchara, que la gente le prestara atención, que la gente hiciera lo mismo que él estaba haciendo. Así hace la gente falsa e hipócrita. El centro de atención lo quieren ellos. ¿Para qué? Cuando se burlan de los demás, cuando critican a las personas, cuando malponen a los demás. Tú no tienes que ser así. Tú tienes que ser una persona diferente. Tú tienes que ser un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios, que ande por el camino recto, que estas cosas no aparezcan en medio de tu vida. Y esta persona hablaba delante de sus hermanos y hablaba delante de los principales de Samaria. ¿Qué pretenden hacer esos miserables judíos? Escucha cómo esta persona trataba a sus hermanos, los que estaban trabajando, delante de los otros hermanos y de otras personas. Escucha cómo los trataba. ¿Qué pretenden hacer esos miserables judíos? Los estaba despreciando. ¿Qué pretenden hacer esos miserables delante de la gente? Escucha cómo se refiere de los que están haciendo una obra buena. Y así mismo la gente se va a referir de los que están haciendo las obras buenas. Tú no tienes que achicopalarte por ello. Tú no tienes que dejar de ayudar.
Tú no tienes por qué sentirte avergonzado, no, tú sigue adelante. Esas personas tendrán que darle cuentas a Dios, porque eso se llama desprecio. Y es lo que vamos a escuchar de la misma palabra de Dios. Les invito, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, vamos a escribir en los comentarios el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 22, para que escuchemos de la palabra de Dios cómo el Señor Jesús lo va a presentar en cuanto a que no debemos despreciar a nadie. Esta persona se atrevió a decir delante de otras personas que los que estaban trabajando eran unos miserables. Empezó el desprecio. Estaban haciendo una obra buena. Qué triste que esta persona no lo vea así, sino que él ve que lo que están haciendo es algo que a él le ha llenado de cólera, de rabia, de ira, de desprecio, de venganza. Y lo que está haciendo es aniquilando a sus propios hermanos que están haciendo el bien. Por eso buscamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 22. Y lo ha escrito Irene Jurkins, Mateo 5:22, Aurora Pérez, Mateo 5:22, Francia Heredia, Mateo 5:22, Viviana Zúñiga, San Mateo 5:22, Reginaldo Santos, San Mateo 5:22, Tati Ramírez, San Mateo 5:22, Isira Romero, San Mateo 5:22, José Manuel García Paredes, San Mateo 5:22, Adelina Luna, Marisol Márquez, Linda Verónica, Joaquín Sánchez, María Maya de Contreras, Guillermina Pérez, Dominga Cordero, Julie Pérez. Nos escribe Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 22, Luz Elena, Eve, Carmen Lara Cuente, Benita Martínez, Emily Carrillo, Cleo Morales, Gabriela López, Rosalba Loredo. Nos escriben San Mateo, capítulo 5, versículo 22. Vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 22, para que escuchemos lo que presenta el Señor Jesús. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Esto es lo que presenta la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 22. Y nos habla Jesús de cómo tú y yo no debemos tratar a los demás. Escucha lo que dice: todo el que se encolerice, la cólera. ¿Y qué dice la palabra de Dios de este hombre llamado Sanballat? Montó en cólera esta persona con aquellos que estaban haciendo una obra buena en la construcción. Y dice Jesús, pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Escucha lo que presenta el Señor Jesús, algo que nosotros no debemos dejar contaminar nuestra vida para ir al desprecio con los demás. ¿Qué más dice el Señor Jesús? Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Esto es, el que insulte, el que lleve de malas palabras a sus hermanos. ¿Y qué está haciendo Sanballat? ¿Qué pretenden hacer esos miserables judíos? Hay que tener en cuenta de que las ofensas, las malas palabras, eso es un pecado. Somos reos de muerte por ello.
Y es lo que está haciendo esta persona. Y es lo que hacen también muchas personas cuando tú estás haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que ellos no leen la palabra de Dios. Lo que pasa es que ellos no le dedican tiempo a la palabra de Dios, sino que se dejan guiar por lo que digan los demás. ¿Usted cree que esas personas que están escuchando a esa persona que está insultando, que se montó de rabia, que se montó de ira, que se montó en cólera contra aquellos que están haciendo las obras buenas, no están cometiendo el mismo pecado que esta persona que está montada en cólera y los está insultando? Cometen el mismo pecado si no le dicen nada. Cometen el mismo pecado si no son capaces de defender a esos hermanos que están haciendo las obras buenas. Y así pasa. Una persona puede contaminar a otras personas solamente con escucharlo en todas las cosas malas que está diciendo contra las personas que están haciendo las cosas bien. ¿Qué más dice Jesús? Y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Esto de renegado, en otras traducciones lo va a presentar. Y el que desprecie a su hermano. Renegado es acerca del desprecio. ¿Y qué dice este hombre? ¿Qué pretenden hacer esos miserables judíos? Los insulta y lo desprecia al mismo tiempo. Y hay que tener mucho cuidado, porque escuchemos cómo lo presenta el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 22. Que claramente nos deja a nosotros una magnífica enseñanza y una lección para nuestra vida, de que no tenemos nosotros que montarnos en cólera, de que no tenemos que ir a insultar al otro y de que no tenemos que despreciar a nuestros hermanos. Y es lo que comete la persona cuando se deja arropar por la ira, cuando se deja arropar por la rabia, cuando se deja arropar por la cólera. Viene el enojo, viene el insulto y viene el desprecio. Y cuando esas tres cosas pasan, hay cuentas que hay que darle al Señor. ¿Por qué? Porque es lo que esta persona llamada Sanballat hizo contra aquellos que están haciendo una obra buena, que están reconstruyendo, que están llevando adelante las reparaciones. ¿En dónde? En Jerusalén. Vemos por qué hay que seguir adelante, porque hay que seguir caminando, porque hay que seguir luchando, porque hay que seguir evangelizando. No tengamos miedo. Que habla la gente, que hable. Que va a insultar a la gente, que insulte. Que se va a llenar de rabia, que se llene de rabia, que se llene de cólera, que se llene de ira, que se llenen de prepotencia, que desprecien, que hagan lo que quieran. Tú y yo tenemos que seguir adelante en este bonito servicio de evangelización. Ellos tendrán que darle cuentas a Dios, porque no solamente van a dar cuentas a Dios, sino que ya también tienen que saber cuál es el premio que le corresponde a ellos, porque el desprecio es una cosa abominable ante la presencia de Dios, que no debemos despreciar a nadie, sino que debemos tenderle la mano, que debemos ayudarlo, que debemos servirle. ¿Cuántos católicos no se llenan de rabia, de ira, de cólera contra otros hermanos católicos que están haciendo las obras buenas? ¿Cuántos católicos no se han enojado ya porque tú has ayudado con tu granito de arena en la obra de evangelización? ¿Cuántos católicos ya no se han llenado y han dejado que su vida aparezcan las ofensas y el desprecio para insultar a aquellos que están haciendo las obras buenas? Y hay católicos que se dejan apabullar por esas personas. Es decir, que ese católico no ha aprendido a confiar en Dios. No sabe que Dios da la fuerza para seguir adelante. Y él va
delante nuestro, no nos va a dejar solo, porque Él nos ayuda en los momentos difíciles y así no los tengamos. Él está ahí presente en medio de nuestra vida. Nosotros tenemos que mantenernos en pie, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando. Si tú tienes un trabajo y hay personas que te critican, que te malponen, que te desprecian, que van a llevarle chisme tuyos con el jefe sabiendo que son mentiras, tú no te llenes de rabia, tú no te llenes de ira, tú no te llenes de cólera. Abandona todo en manos de Dios. ¿Cuántas personas no me han escrito y me han dicho, Padre, ¿qué hago yo? Esas personas que trabajan conmigo me la viven insultando, criticando, despreciando, llevándole chisme al patrón o al jefe, que son puras mentiras. Y yo les digo, lo que tienen que hacer, colóquelos en manos de Dios y pídale a Dios que le dé fortaleza para seguir adelante, para seguir en el trabajo. Y que Dios le bendiga a tu familia y Dios le bendiga su trabajo también. Y que haga su justicia con esas personas malvadas. ¿Cuántos de ustedes no han sufrido eso también en carne propia? Que tú vas pasando, hay alguien que te tiene rabia y resulta que está en una conversación y para esa conversación para hablarle a los otros de ti, cosas malas, para despreciarte, para hacer que tú te llenes de rabia, de ira. Y tú tienes que seguir adelante. No le prestes atención. Sigue caminando, sigue luchando. Porque las personas tendrán que darle cuentas a Dios de lo que están haciendo. Dice Diana Hincapié, ay Padre, he ayudado mucho y el pago para mí tristezas me han puesto. Pero tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que seguir caminando. ¿Por qué? Porque Dios tiene una bonita recompensa para ti. Aunque veas que todo es tristeza, Dios te va a colmar de alegrías y te va a colmar de grandes bendiciones. Y a las personas Dios les ayuda así. A veces nos sentimos tristes, a veces nos dan ganas de llorar, viendo cómo las personas, en vez de abrir su corazón a la acción de Dios, se ponen rebeldes, se llenan de rabia, se llenan de ira, empiezan a insultar, empiezan a malponer, empiezan a despreciar, empiezan a levantar falso testimonio, empiezan a decir mentiras y entonces le endulzan el oído a muchas personas y esas personas también van a empezar a decir cosas que no son, y eso es malo. Eso es un pecado, eso es algo que no se debe dejar cundir tu vida. Tienes que ser una persona diferente, tienes que levantarte, tienes que seguir adelante, tienes que dar y seguir dando lo mejor de ti, en ayudar a las personas, en acercarte a Dios, en hablar de Dios a los demás, en evangelizar sin importar si tú mandas todos los días la Santa Misa y el enlace de la lectura diaria de la palabra de Dios y te empiezan a criticar, no importa, síguelo haciendo, síguelo haciendo. ¿Por qué? Porque eso es una bonita obra, eso es una bonita acción y Dios te lo va a recompensar grandemente porque te estás convirtiendo en un evangelizador del reino de los cielos. ¿Y cuántas personas no les gusta ofender, no les gusta levantar falsos testimonios contra los demás? Y es que dice Benita Martínez, así es, Padre, es lo que hacen. La familia de mi esposo, cuando pasan mis hermanos, empiezan a insultarlo. Le pido a Dios que me dé fuerza. Y es así, hay que pedir fuerza a Dios. Y pídele fuerza a Dios y preséntale a todas esas personas a Dios, porque es lo que vamos a escuchar en este versículo número 36 del capítulo 3 del libro de Nehemías. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Escucha a Dios nuestro, porque nos desprecian. Haz que caiga su insulto sobre su cabeza. Entrégalos al desprecio en un país de cautividad.
¿Qué está presentando la palabra de Dios? Que tenemos nosotros que presentarlo ante Dios, que tenemos que presentarlo ante el Señor, que tenemos nosotros no que tomar la justicia por nuestras propias manos, sino que debemos colocarlos ante Dios. Debemos decirle, mire Señor, presento en tus manos a fulano, a sutano, a mengano, a Petronilo, a Petronila, a Juan Francisca, a estas personas que se la viven insultándome, Señor, que se la viven metiéndose conmigo, que se la viven despreciándome. Haz tu justicia con esas personas, Señor, y a mí, dame fuerza para seguir adelante. Es lo que presenta el versículo número 36, cuando dice: escucha, Dios nuestro, ¿por qué nos desprecian? Y cuando tú veas que te están despreciando, que te están insultando, que te están amedrentando, que están levantando falsos testimonios contra ti, escucha, haz que caiga su insulto sobre su cabeza. Entrégalos al desprecio en un país de cautividad. ¿Cómo tienes que presentarlo? Pues preséntale los nombres a Dios y dile, bueno, Señor, haz tu justicia con esas personas, y lo que me están diciendo a mí, que ellos tengan que darle cuentas a usted, Señor. Yo no tomo la justicia por mis manos, sino que los abandono en tu presencia. Haz con ellos lo que tú quieras, pero danos fuerza para seguir adelante. Qué bonito. Hay que orar a Dios, hay que pedirle a Dios, hay que encomendar a esa persona en la presencia de Dios. ¿O tú cómo actúas? Si te insultan, ¿será que los insultan? Si te desprecian, ¿será que los desprecias? Si levantan mentiras contra ti, ¿tú también levantas mentiras contra ellos? ¿O será que haces el bien? Hacer el bien es orar a Dios, pedirle a Dios, colocarlos en manos de Dios. No te pongas a seguirle el juego, no te pongas a llenarte de rabia como esas personas. Abre tu corazón, preséntaselos a Dios y que Dios haga justicia en medio de la vida de esas personas. Vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo 37 de este capítulo 3 del libro de Nehemías. Dice así: no pases por alto su iniquidad ni su pecado, se ha borrado en tu presencia, porque han insultado a los constructores. Es decir, confianza en Dios. Y es así, es así. Es así como debemos nosotros actuar en medio de nuestra vida. Es así como nosotros debemos abandonar todo en manos de Dios. No te pongas a seguirles el juego. No te pongas a insultarlos, a llenarte de rabia, a llenarte de ira, porque estás cometiendo un pecado. Tú lo que tienes que hacer es preséntalos a Dios. Si no le sabes el nombre, pues el Señor ya vio lo que hicieron contigo. Preséntale, bueno, Señor, te presento a todas esas personas que me insultaron, me ofendieron, me hicieron sentir lo más miserable, lo más bajo. Señor, haz tu obra con esas personas. Haz tu obra, Señor, en la vida de esas personas. Haz tu justicia, porque hay que presentarlo así a Dios. No te llenes de rabia, no te llenes de ira. Haz las cosas bien. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías no lo insultó, no le siguió el juego, sino que Nehemías le oró a Dios y empezó a decirle: ten, Señor, en cuenta lo que esta gente está diciendo, cómo nos desprecian. Tenle en cuenta su pecado, es decir, haz justicia en medio de ellos, Señor. Porque así es que debemos abandonar todo en manos de Dios. Debemos pedirle al Señor que se haga la justicia de Él. No hagas tu justicia. No le devuelvas mal por mal. Devuélvele bien a ese mal que te han hecho. Si te insultaron porque has ayudado a las personas, sigue ayudando. Muéstrales que el bien puede más que el mal. Si te insultaron porque has ido a misa, sigue yendo a misa.
porque Dios va a hacer obras grandes en medio de tu familia. Pero tú no tienes que achicopalarte, tú no tienes que darte por vencido, tú no tienes que quedarte atrás, sino que tienes que confiar en Dios. Tienes que pedirle a Dios, tienes que orarle al Señor y tienes que confiar en el Señor, porque en Dios confiamos y en Dios estamos ahí. Dice Saba Hernández: Padre José Gregorio, a mí ya me bloquearon unas personas que le envío todos los días la palabra de Dios, pero yo les sigo enviando. Es así, porque esas personas pues tendrán que darle cuentas a Dios. Tú vas a recibir tu recompensa porque estás haciendo una obra de evangelización. Estás mostrándole la palabra de Dios. Estás enviando la palabra, estás enviando la Santa Misa. Y así es que hay que seguir adelante. Dice Marisol Márquez: Padre, hay que pedirle a Dios por esas personas que son así, que le cambie ese corazón tan duro. María Maya dice: a mí me dicen que de nada me sirve estar escuchando la Santa Misa y la enseñanza, pero yo no les hago caso. Solo digo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Todas esas son artimañas de Satanás. ¿Para qué? Para que tú ya no sigas escuchando la palabra de Dios, para que tú ya no sigas viviendo la Santa Misa, porque Dios nos habla de distintas maneras y el diablo actúa de distintas maneras para hacer que las personas no hagan las cosas buenas, sino que pasen a hacer las obras malas. Porque hay el adagio popular de los antiguos: ojo por ojo, diente por diente. Si te la hicieron, pues se la tienen que pagar. Es lo que presenta Satanás. Y Dios, ¿qué dice? No, las cosas no son así. Hay que presentar a esas personas ante Dios, que Él haga su justicia y tú sigue adelante. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús también va a decir: cuando vayas de camino, arréglate pronto con tu adversario. Es decir, estamos para arreglar las cargas en este caminar de la presencia de Dios. Es decir, pedir a Dios por esas personas. No seguirles el juego en rabia, en ira, en prepotencia. No lo hagas, no lo hagas. Preséntaselas a Dios. Deja que Dios haga su justicia con esas personas. Tú toma fuerza que Dios te da para seguir ayudando, para seguir haciendo las cosas buenas, para seguir obrando de buena manera, para seguir edificando, para seguir construyendo y para seguir evangelizando. Y es así como nosotros podemos seguir adelante. Dice Diana Hincapié: eso sí es verdad, Padre, el bien por el bien. Yo trato de hacer el bien aunque me paguen mal, y lágrimas muchas he llorado, pero tienes que levantarte, tienes que seguir adelante, a confiar en Dios, a presentar tu vida en manos de Dios, que Él te dé fortaleza para seguir adelante, y a todos que Dios les dé fortaleza. No le sigan el juego a la gente mala, porque cuando tú empiezas a hacer el bien, se van a levantar mucha gente mala que van a querer apabullarte para que tú ya no sigas más. Tú lo que tienes que hacer, pedirle a Dios y seguir adelante. Seguir adelante. Seguir en ese bonito trabajo de ayudar, ese bonito trabajo de donar, ese bonito trabajo de aportar, ese bonito trabajo de dar tu granito de arena para seguir ayudando a los más necesitados y sirviendo también a los demás. Anímate a servir a tus hermanos, a tu familia, a los pobres y a los necesitados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta bonita oportunidad de leer, de escuchar y de compartir este capítulo 3 del libro de Nehemías. Les invito para mañana. Vamos a compartir el capítulo número 4 de este libro de Nehemías. Un libro muy bonito también. Un libro que nos deja mucha enseñanza que nosotros tenemos que tomar, que tenemos que llevar a la práctica en medio de nuestra vida. Tienes un compromiso. Ahora, cuando alguien te insulte, preséntaselos a Dios, pero no lo insulte.
sigue adelante. Si alguien arremete contra ti, preséntaselo a Dios, tú sigue adelante. Si alguien te ofende en la calle, tú sigue adelante, preséntaselo a Dios y no lo ofendas. Hay que dar bien y no hay que dar el mal. Hay que hacer las cosas bien y seguir adelante, porque es lo que Dios nos presenta para nosotros seguir adelante. Saludamos también a María Méndez y a María Amaya de Contreras. Gracias por sus granitos de arena. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique siempre su generosidad. Gracias por ese apoyo. Gracias por sus oraciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar en este en vivo de la palabra de Dios. Eso me llena de alegría para seguir adelante, para seguir evangelizando. Y anímate a invitar, a compartir el enlace para que muchos más puedan también llenarse de la palabra de Dios y esta reflexión también pueda cambiar sus vidas. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Y oramos a nuestra Madre María diciendo todos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Nos vemos mañana para escudriñar, escuchar y leer el capítulo 4 del libro de Nehemías. Dios les acompañe.